Vamos a empezar con la primera ponencia de la sesión de la tarde, que corre a cargo de Maite Maguregui. Maite Maguregui es profesora titular del Departamento de Química Analítica de la Universidad del País Vasco, pertenece al grupo de investigación IBEA y su línea de investigación principal se centra en el desarrollo de metodologías, principalmente no invasivas, para el estudio de materiales pertenecientes al patrimonio cultural y evaluación de procesos de deterioro a través de simulaciones por envejecimiento acelerado y modelado termodinámico. Y en los últimos años, Maite ha iniciado una nueva línea de investigación centrada en el desarrollo de materiales sostenibles para la conservación del patrimonio. Te dejo todo tuyo. Muchas gracias por la introducción, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que mi charla no os resulte demasiado pesada después de comer y que no os quedéis dormidos y dormidas. Primero de todo quisiera dar las gracias a los y las organizadores de esta jornada, que me parece totalmente necesaria y espero que en un futuro pueda haber más ediciones. Estoy gratamente sorprendida del nivel de todas las presentaciones. Y nada, pues de momento a todos los que habéis presentado os felicito de verdad. Bueno, en esta charla veis el título que se muestra detrás mío. Parece que esta charla va a ir dedicada a químicos y químicas, pero tampoco es mi intención, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy química. Entonces, de alguna manera, cuando Scott me contactó, quiso, creo en mí, una representación de la parte más universitaria, más académica. Entonces, espero estar a la altura y hacerlo bien. Entonces, bueno, como decía, esta charla, aunque veis la palabra de químico o química, pues claro, todos los actores que estamos participando en este campo no somos solo químicos y químicas, o sea, tenemos muchos integrantes de la parte de las ciencias puras, de humanidades y no somos solo los químicos los que aportamos, ¿vale? Entonces, esta charla va abierta a todos y todas vosotras. Yo soy profesora, vengo de la universidad y creo que todos y todas los que estáis aquí sabéis que para ser profesor o profesora mínimo tenemos que tener, bueno, mínimo, es la formación máxima que podemos tener, que es un doctorado. Yo cuando empecé en investigación, fui una de las primeras promociones de máster, vamos a decir. A mí me presentaron, porque mi grupo de investigación es muy grande y no solo trabajamos en ciencias o química aplicada al patrimonio. Me ofrecieron diferentes líneas y principalmente dos, me quedé con dos. Una de ellas estaba centrada pues en el estudio de materiales y muestras provenientes del medio ambiente, suelos, sedimentos, aguas. Y el otro tema, por supuesto, por el que estoy hoy aquí, es la química aplicada al patrimonio cultural. Yo tuve una experiencia no 100% buena antes de acabar mi licenciatura, en aquel momento en química, ya que estuve haciendo las prácticas en un laboratorio en el que se analizaban muestras medioambientales y la experiencia no fue del todo buena. Entonces rechacé esa línea y me quedé con la parte de patrimonio. Entonces, claro, yo no fui vocacional, aunque a mí siempre me ha gustado el arte, ¿vale? Entonces, muchas veces veo, y de hecho he tenido alumnos y alumnas que hoy están aquí, que tienen una vocación inicial en las ciencias aplicadas al patrimonio y creo que hoy en día se promueve eso, esa vocación, pero en mi época en química éramos los raros, los que nos dedicábamos o los que nos queríamos dedicar a este campo. De hecho, ¿por qué no decirlo? Había gente, yo soy química analítica, había gente de compañeros incluso, pues ¿por qué no decirlo? Que nos miraban como los bichos raros, porque no analizabas aguas, no analizabas sedimentos, no analizabas suelos, no analizabas otro tipo de materiales. Pero hoy estamos aquí y creo que es un área de aplicación que necesita voz. Entonces, yo como profesora imparto docencia, digamos, en ciencias aplicadas al patrimonio, pero no principalmente. Yo, por ejemplo, doy clases en un grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Ciencias Ambientales.
Como digo, sí que doy clases en un máster que tiene que ver con patrimonio y precisamente hablo de la química aplicada al patrimonio. Estoy dentro de un programa de doctorado asociado y también pertenezco a un máster en análisis forense. Entonces, como veis, mi parte docente que se une a la parte de patrimonial está en máster, ¿vale? Entonces, esto puede suceder que tu docencia, digamos, de grado o incluso de máster, quizá no va 100% de acuerdo con tu línea de investigación. Pero yo sí que diría que aquí hay como un denominador común en todos estos grados y másteres que os estoy mostrando, ¿no? Al fin y al cabo, en todos esos grados yo lo que enseño son principalmente técnicas y metodologías analíticas, como química analítica que soy. Entonces, eso sería, digamos, el esqueleto que uniría todo eso. Entonces, por ejemplo, remarco el grado en ciencias ambientales porque el patrimonio está en el medio ambiente. Entonces, ese link lo tenemos de manera, bueno, pues no podemos desligar y todo el rato estamos hablando del impacto que tiene la humedad, los contaminantes, la lluvia. Entonces, no sé si conocéis la Joint Programming Initiative europea, que ahora lo que están queriendo es unir la parte patrimonial con la parte de clima, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos hartos de oír cambio climático y eso lo estamos viendo en cuanto a convocatorias para estudiar el impacto del cambio climático en patrimonio. Y podemos poner muchos ejemplos que veis en esa diapositiva, ¿no? O sea, sabemos que el nivel del mar sube, sabemos que va a haber problemas por inundaciones, erosiones, por ejemplo, en Mauritania, del polvo que viene del desierto y erosiona nuestro patrimonio construido, bueno, su patrimonio construido en ese caso. Entonces, en ese caso, medio ambiente, que es algo que yo enseño, también el medio ambiente está unido al patrimonio. Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, la formación de pátinas en edificios para sacar información de precisamente eso que rodea, el ambiente que rodea al bien patrimonial, ¿no? Saber qué emisiones de material particulado metálico se están dando. Y, por ejemplo, las costras, lo que hablamos mucho en medio ambiente es el término de muestreador pasivo, ¿no? Es aquello que, en lugar de tú coger una muestra, es aquello que dejas y va capturando cualquier compuesto, cualquier elemento que queramos determinar. Entonces, las costras negras o black crust es un buen centinela, como se habla en biología con los moluscos, por ejemplo, es un buen centinela que nos habla de cómo está esa atmósfera, por ejemplo, en cuanto a contaminación, o incluso lo que se ha hablado mucho de biofilms, de colonizadores. Los propios biofilms también, si los analizamos, capturan material particulado y nos pueden hablar mucho de qué emisiones de material particulado cargado con metales puede haber en ese entorno. O los propios musgos, que los vemos en edificios o en el suelo, son organismos que son capaces de acumular el material particulado. Entonces, veis que el medio ambiente es importante. De hecho, en nuestro grupo de investigación no solo hay químicos, tenemos gente de ciencias ambientales, tenemos gente que va a venir de un campo más humanístico y que se va integrando en este concepto de química aplicada al patrimonio cultural. Entonces, la química, inevitablemente, este es el centro de mi presentación. Y los químicos y químicas, y no solo los químicos y químicas, sino los que se meten en esa dinámica, porque hoy a la mañana habéis visto la presentación de Martina Romani, que os ha hablado del ennegrecimiento del cinabrio y la desalación. Ella no es química, pero ella se ha especializado a través de másteres, etcétera, y ella puede trabajar en un contexto. Entonces, no os cerréis puertas porque no tenéis por qué ser puramente de raíz, no tenéis por qué tener esa formación puramente de raíz. Y se pueden hacer muchas cosas que ya las sabemos, estudiar los materiales, cómo se degradan, indagar sobre las proveniencias de los materiales, detectar por lo menos restauraciones, autorías, o algo que hemos estado hablando también o han estado hablando compañeros a la mañana, que es aportar materiales para la conservación.
Entonces, en este sentido, yo voy a empezar con algunos casos concretos que se han trabajado en nuestro grupo, proyectos para el estudio de los materiales y su deterioro. En nuestro laboratorio tenemos pues, una gran batería de técnicas analíticas, que son lo que llamamos benchtop de laboratorio, para hacer análisis elemental, molecular, punto a punto, de imagen. Ahí veis algunos ejemplos, y portátiles. Entonces, yo siempre remarco, y gracias a Dios hoy día ya se ve que no es así, pero hace unos años, sobre todo, este tipo de instrumentación se utilizaba a modo de black box, como si fuera una caja negra. Entonces, hoy día ya se ve que no. Entonces, yo os invito a que, si trabajáis con instrumentación portátil, trabajéis los datos, los miréis, porque a través de los métodos implementados en estos instrumentos te puedes llevar muchas sorpresas, ¿vale? Sorpresas, falsos positivos de detecciones de elementos, etcétera, etcétera. Entonces, os animo a que estos instrumentos sean utilizados de manera concienzuda. Entonces, ¿cuáles usamos? ¿Qué técnicas? ¿Qué metodologías? Pues claro, aquí, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Para mí, aquí estamos hablando de investigación, lo que muestro en diapositiva, pero puede que en otros contextos tengáis que hacer un estudio puntual o un servicio. Entonces, para mí, no es que sean campos diferentes, pero la infraestructura que se va a tener sí que es diferente. Entonces, para un caso puntual en el que te piden, dime la naturaleza del pigmento azul empleado, o dime la naturaleza de la tinta empleada, o qué composición metálica tiene este objeto, solo quiero saber rápidamente qué composición metálica. Son estudios puntuales. Entonces, vais a tener un dinero, un presupuesto, un tiempo limitado y un esfuerzo que hacer. Entonces, claro, si yo en el laboratorio tengo 20 técnicas, no voy a poder utilizarlo, esas 20 técnicas, porque materialmente va a ser imposible. Sin embargo, en investigación podéis hacerlo, porque alguien que está haciendo una tesis doctoral tiene su tiempo para poder utilizar diversos instrumentos, como estáis enseñando en todas vuestras presentaciones. Os pongo este ejemplo. Hace unos años tuvimos una colaboramos bastante con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y nos plantearon el estudio de la colección de arte japonés que ellos tienen. Y nos dijeron, queremos analizar casi todas las piezas, como veis casi 300, y queremos hacerlo como si fuera una obra y servicio. Y yo le dije a la persona en aquel momento que era el responsable del Departamento de Conservación, le dije, esto no puede ser, esto es un proyecto de investigación, esto no es una obra y servicio, y además había que analizarlo in situ, sin tomar muestra. Entonces se convirtió en un proyecto de investigación. Entonces, al final, lo que quiero mostrar con este caso es que todo cuesta dinero, todo cuesta esfuerzo. Entonces, estamos hablando de conseguir una Margarita Salas, una María Zambrano. Hay que pagar a la gente. Entonces, muchas veces eso también se tiene que enseñar y se tiene que mostrar, porque, por ejemplo, en la universidad muchas veces se cree que los investigadores trabajan por amor al arte, o sea, es decir, que es una vocación, pero es que la gente tiene que comer y tiene que tener un contrato. Entonces, bueno, de aquí salieron publicaciones, catálogos y, bueno, fue un proyecto muy bonito. Y ahora me quiero centrar en la investigación. La investigación, y me agrada mucho ver las presentaciones que habéis hecho, porque para mí es muy importante la pregunta o preguntas de investigación. Y hay veces que sucede que yo, como docente, he estado en tribunales de trabajos fines de máster, no quiero decir que siempre suceda, pero hay veces que falta esa pregunta o preguntas de investigación, y vosotros y vosotras creo que lo habéis presentado muy bien y habéis introducido muy bien cuál es vuestro reto y qué queréis obtener con vuestra investigación. En mi caso personal, llevo trabajando muchos años analizando pinturas murales en Pompeya, también pigmentos, en colaboración con el Museo Arqueológico de Nápoles, mosaicos. Entonces, quisiera utilizar algunos casos de estudio para resaltar la importancia de la pregunta de investigación, ¿no? Por ejemplo, esto que veis aquí. Lo que veis aquí es una transformación del pigmento amarillo que ha transitado a rojo.
Entonces, esto tiene lugar porque la goetita, que es de color amarillo, se deshidrata y se obtiene la hematita. Y claro, en Pompeya, por desgracia, el volcán Vesubio erupcionó y sepultó Pompeya, impactando con altas temperaturas. Entonces, en aquel momento, en colaboración con Pompeya, se nos planteó el reto de si seríamos capaces de discriminar ese rojo original empleado por los artesanos en aquel momento que hacían las pinturas, de aquel que se había obtenido por transformación del amarillo, y encima sin tomar muestras. Entonces, trabajamos en 2 casas de Pompeya que mostraban esta transición. Hicimos diferentes metodologías. Vimos con fluorescencia de rayos X las hematitas originales tenían esa contribución de arsénico que no la presentaban esos rojos que se habían obtenido por transición del amarillo. Después también, por ejemplo, la imagen Raman nos fue de utilidad para, a través de ensayos térmicos, evaluar a cada temperatura cuánto se transforma. Y esto es importante porque en Pompeya lo que quieren es obtener más información de cómo impactó el volcán. Entonces, esto nos puede dar colateralmente, a través del estudio de los muros, nos puede dar, o de las pinturas murales, nos puede dar información colateral de qué temperaturas impactaron en cada lugar y cómo tuvo lugar esa migración del flujo piroclástico. La reflectancia en el visible NIR, también con un tratamiento de datos adecuado, nos permitió generar un modelo para predecir esas transformaciones, a qué temperaturas se habían dado, analizando con un instrumento portátil. Aquí veis una pintura en Pompeya que bueno, pues está expuesta a la atmósfera y veis que hay diferentes depósitos de piroclastos. ¿Qué pasaría si viene la lluvia? Entonces, nuestra pregunta fue, claro, tenemos esos piroclastos volcánicos que no están retirados, que están alrededor de esas pinturas, ¿qué hacen? Es decir, ¿pueden afectar a la conservación? Entonces, esa fue otra de las preguntas. Claro, en una erupción volcánica se emiten gases ácidos y entre ellos, por ejemplo, los haluros. Martina esta mañana os ha hablado de la importancia de los cloruros en el ennegrecimiento del cinabrio. Entonces, esos haluros no solo se emiten como gases, sino que se quedan cristalizados en las partículas emitidas e incluso se pueden absorber en silicatos, pues dando lugar a sustituciones en su estructura cristalina. Entonces, esos haluros están ahí en los piroclastos y en los gases emitidos. De hecho, se sabe que sufrían de fluorosis, por ejemplo, analizando las aguas que consumían. Nosotros encontramos haluros, aquí simplemente os muestro el flúor a través del mapeo realizado con un instrumento portátil LIPS y también alcalinos asociados. Lo que hicimos fue muestrear diferentes piroclastos volcánicos y hacer un experimento de lixiviación y cuantificar cuáles son los iones que se solubilizaban. Entonces había sulfatos y había estratos que contenían bastantes sulfatos. Por ejemplo, aquí tenemos la zona subterránea de una de las casas de Pompeya, donde in situ veíamos muchos sulfatos. En la zona donde se muestreó, aquí hay piroclastos y ahí se muestreó, y aquí tenemos muchos sulfatos. Y entonces tenemos las cristalizaciones de sales, que ya lo hemos dicho, son enemigos para la conservación. Os muestro un ejemplo. Este es el triclinio de verano, pues como la terracita de la casa de Marcus Lucretius. Este es el aspecto. Esto estaba decorado. Hoy día, desde la excavación que se realizó hace unos 180 años, se conserva este fragmento de fresco que se extrajo y hace 100 y pico años se conservó en el MAN. Pues probablemente si esto hubiese estado hoy aquí, pues estos niños jugando no existirían, porque fijaros aquí lo que tenemos. Nosotros vamos y observamos residuos casi microscópicos de los pigmentos. O este ejemplo, fijaros una foto en blanco y negro de 1904, fijaros cómo transita en los 80 y cómo transita, vamos a decir, hace unos años. Se está borrando esas pinturas. Entonces, claro, hay muchas causas, pero estamos hablando ahora de la cristalización de sales que al final influye
Se ha comentado anteriormente esa migración de los calcios que pueden formar oxalatos, sulfatos. Si formamos una sal más soluble, eso se puede llegar a disolver y esos pigmentos se pueden decohesionar y pueden caer. Entonces, esta es una de las problemáticas. También tenemos nitratos, sobre todo también tenemos los haluros que hemos estado mencionando y sus correspondientes alcalinos, que si hacemos un análisis de correlación da la casualidad que están correlacionados con los haluros. Nosotros lo que quisimos es, con los datos de lixiviación, modelar termodinámicamente si se podían cristalizar sales que in situ con técnicas portátiles veíamos, y es así, se podían modelizar que a partir de estos lixiviados pueden precipitar estas sales. Pero encontrábamos más sales que requerían que metiéramos más concentraciones de esos cloruros, sulfatos. Entonces, Silvia os hablará posteriormente de que no solo los piroclastos, sino el aerosol marino y, por ejemplo, los morteros de restauración pueden afectar a esa inclusión de iones. ¿Y qué pasa si mis técnicas no funcionan? Pues tenemos otras alternativas. Tenemos grandes infraestructuras a las que podemos acudir, como las instalaciones sincrotrón. Y nosotros nos fuimos con muestras de Pompeya. Silvia os hablará posteriormente del ennegrecimiento del cinabrio, y los factores están bastante claros hoy día. Son la radiación ultravioleta, la presencia de cloruros y la humedad. Silvia os mostrará más al respecto, pero lo que sucedía es que en bibliografía sabemos que se dice una y otra vez que ese cinabrio se reduce a mercurio metálico. Hace poco, en mockups, en probetas de témpera, se han identificado, tras envejecimiento, pequeñas partículas que sugieren la presencia de mercurio metálico. Pero nosotros quisimos ver si en muestras históricas, en concreto de Pompeya, eso estaba presente ahí, es decir, ese cinabrio se puede reducir completamente a mercurio metálico. Y empezamos a ver estas pequeñas partículas que dijimos, uy, pues esto es así, como muy metálico. Y dijimos, vamos a analizarlo. Silvia os dirá y os mostrará que con las técnicas de laboratorio no éramos capaces de nosotros confirmar que ahí había mercurio metálico. Pero, sin embargo, con los experimentos sincrotrón, aparte de esos compuestos de mercurio con azufre o mercurio, azufre, cloro, podíamos ver a través de la especiación de mercurio que ese mercurio metálico estaba ahí y que esas partículas brillantes metálicas tienen presencia de mercurio. Si hacemos un análisis de componentes principales, volcando los datos de dos muestras y metiendo patrones de calomel, que es el dímero de mercurio y cloro, cinabrio, metacinabrio, otra forma de mercurio y cloro y mercurio metálico, vemos que hay puntos de medida que caen en una mezcla entre calomel, que es el dímero de mercurio y cloro, y el mercurio metálico. Entonces, tenemos una mezcla de esos compuestos hasta llegar a la reducción del cinabrio. Y tenemos el metacinabrio. Antes se ha hablado del metacinabrio. El metacinabrio, que aquí lo tenemos, supuestamente se genera por transformación térmica. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la reactividad química actual para que, sabiendo, porque sabemos que este muro no fue impactado por temperatura, porque tenemos el ocre amarillo que transita a 2,75 y lo vemos amarillo, ¿cómo es posible químicamente ahora que tengamos ese tránsito a metacinabrio? Entonces, tenemos una sopa de reactividades químicas que actualmente Silvia os explicará más, pero seguimos intentando químicamente entenderlas. Y ahora, y con esto finalizo, como tenemos tantas problemáticas, pues aunque yo no me dedico a materiales, me he rodeado de gente que se dedica más que yo a materiales y hemos hecho una propuesta, tenemos un proyecto que podéis consultar que se llama Enclosure, podéis consultar, ahí tenéis la web, y nuestra idea es proponer alternativas sostenibles, verdes, como lo queráis llamar, yo casi prefiero hablar de sostenibles. Os muestro el esquema y nuestra espina dorsal van a ser las nanocelulosas.
en diferentes formatos. Ya hemos enseñado, Martina os lo ha enseñado, en formato espuma, esponja, aerogel, hidrogel, cargados o no con diferentes materiales, pero para nosotros es muy importante el testeo y la validación. Y no solo eso, tener herramientas de metodologías analíticas rápidas que nos permitan verificar que vamos bien en cuanto a la efectividad de esos materiales. Y muy importante hacer un análisis de ciclo de vida y de costes que nos permita ver que realmente eso es green, sostenible y que les sirve a la gente que realmente lo va a aplicar, que son los conservadores, y tener en cuenta su feedback. Hay mucha gente implicada, como veis. Tenemos la suerte también de contar con Scott, que lo tenemos aquí también, y mucha gente de fuera, aunque es un proyecto español con fondos europeos, pero tenemos también a gente de fuera. Y acabo con esto, que creo que me he pasado, y mi microminuto es que ya que aquí tenemos a tanta gente que, como antes alguien ha mencionado, va a ser la continuación de lo que somos nosotros ahora, van a continuar con lo que hacemos. Os muestro una iniciativa que hemos empezado llevamos trabajando en ello. Teresa, Scott están implicados, son parte de la Junta de Gobierno Provisional, yo misma. Es un grupo especializado que ya existe a nivel europeo en diferentes países, Italia y más. Y nosotros no tenemos este tipo de grupos que veis que pone ahí Química para el Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural. Otra vez, no solo admitimos a químicos, sino que admitimos a todas esas personas que, no siendo químicas, trabajan en el estudio y conservación del patrimonio. Y lo que pretendemos es, de alguna manera, hacernos visibles, porque, sinceramente, personalmente, cuando acudimos a congresos internacionales, desde mi punto de vista todavía la representación española en este campo es baja. Entonces, de alguna manera queremos conectarnos con los otros grupos europeos para fomentar eso, internacionalizarnos y que, sobre todo vosotros, los más jóvenes, tengáis voz y voto a través de trainings, etcétera. Entonces, os pongo ahí más información sobre, obviamente hay una cuota porque es una asociación. Y si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en escribirme. Tenemos una memoria descriptiva de lo que el grupo fomenta, entonces os la facilito sin problema y podéis preguntarme todo lo que queráis. Y os enseño a mi gente, como le llamo yo, porque yo os he mostrado datos y yo sola no hago la investigación. Entonces, quiero mostrar sus caras y darle gracias a ellos y sobre todo a vosotros por aguantarme y escucharme. Gracias. Muchas gracias, Maite. Ha sido súper interesante. Gracias. ¿Alguien tiene alguna preguntilla? Con la luz apagada no veo nada. Hola, buenas. Muchísimas gracias, Maite. Te quería preguntar, por la parte en la que has hablado de un poco más de datos y de ejemplos de la degradación de esos murales en Pompeya, ¿qué hace que esos murales se hayan degradado en el último siglo tan rápido? Porque llevan ahí muchísimo tiempo. Sí, claro. La cuestión es que cuando en Pompeya todo estaba cubierto, eso digamos que estaba paralizado en el tiempo. En el momento en el que hay casas que se desenterraron hace 150 años, otras hace 100, variable. En el momento en que entra en contacto con la atmósfera tenemos la lluvia, la humedad. ¿Habéis visto ese fresco que puede llover y le puede dar el agua de lluvia? Entonces, el agua de lluvia es un vehículo que puede solubilizar esos iones, la humedad atmosférica, también la radiación ultravioleta, que cuando está enterrado no le ha estado dando. Entonces, hay un montón de inputs que son ambientales, que es lo que promueve ese paso tan rápido de degradación desde que lo sacan. Cuando lo sacan a la luz no estaba tan mal, pero es que ha estado enterrado, estaba sellado. El manto se generó, le llaman como... es como si fuera casi una capa superficial no te voy a decir que es un cemento, pero se solidificó tanto que al final estaba sellado completamente frente a la atmósfera.
¿Alguna pregunta más? Yo solo rápido, ¿hay algún plan de conservación para esas pinturas que se estaban yendo? Es que, por ejemplo, esto, claro, son pinturas murales y esta mañana se ha estado hablando de abrigos rupestres, de arte rupestre y tal. Claro, es que estamos en un entorno abierto y, por ejemplo, en Pompeya sí que hace años mal cubrieron ciertas pinturas con cristales. Entonces, como si fuera una vitrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hizo un efecto invernadero, como quien dice. Entonces, ¿cómo cubrimos? Imaginaos que son hectáreas y hectáreas. Pompeya es tremendo. Los que hayáis estado allí, ¿qué hacemos? ¿Hacemos techos? ¿Hacemos un techo general en Pompeya? Es que yo lo veo, ciertamente lo veo complicado de sellar o proteger no solo Pompeya, sino lo veo muy complicado. El arte rupestre también. Entonces, claro, por ejemplo, esos frescos arrancados igual es una locura pensar y decir, pues me voy a arrancar el fresco y me lo llevo al museo. Pero, no sé, es un debate. Sí, bueno, tiene sus cosas buenas Sí, y sus cosas es un malas. debate. No está in situ, pero está conservado. Es Eso la dualidad de siempre. Es un debate, ese es el tema. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias otra vez. Gracias a ti.